presentar a nuestra investigadora el día de hoy, quien nos va a hablar, ¿cierto?, sobre las expectativas docentes. Ella es Carmen Espinosa, es investigadora postdoctoral del núcleo, es doctora en educación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. De la misma manera es magíster en educación especial con mención en necesidades múltiples de la Universidad de Ciencias de la Educación, UNCE, y profesora de educación diferencial con mención en discapacidad intelectual de la Universidad de Concepción. Y ahí está su correo electrónico para cualquier consulta o duda que tengan, ¿cierto?, respecto de este coloquio que ella nos va a compartir el día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla para darle el pase a Carmen. Bien, gracias Lili por la presentación. En primer lugar, agradecer a todos los que están acá presentes por el interés en participar en esta charla y en conocer un poco más acerca de la temática que vamos a hablar. No me voy a presentar porque Lili ya me presentó. Lo que vamos a conversar hoy día está relacionado con las expectativas docentes en Chile, influencia de la experiencia, la vulnerabilidad escolar y sesgos de género en la percepción del rendimiento estudiantil. A modo de iniciar, es necesario un poquito de historia muy breve para contextualizar este constructo que surge en 1948 a partir de una teoría sociológica planteada por Merton, bajo el término de profecía autocumplida. Luego, 2 décadas más tarde, este término o esta teoría de profecía autocumplida fue trasladada por Rosenthal y Jacobson en 1968 al área educativa. Y desde entonces, de ahí en adelante, ha habido un vasto número de investigaciones relacionadas con las expectativas del profesor, su efecto en el rendimiento y algunos otros factores asociados. Pero sin embargo, y a pesar del gran número de investigaciones existentes, aún hay vacíos en esta temática. Los hallazgos muchas veces no son concluyentes en relación a algunos factores, y es por esto que nosotros hemos decidido seguir esta línea de investigación y ahondar un poco más en ella. Ahora, las expectativas aún no tienen un término claramente definido, pero para esta ocasión nosotros las vamos a entender como las creencias que el profesor tiene acerca de la capacidad de logro de sus estudiantes, es decir, cómo cree el profesor que va a rendir este estudiante, si le va a ir bien o le va a ir mal académicamente hablando. ¿Por qué son importantes? Porque la teoría plantea, diversos autores plantean, que las expectativas van a influir en la forma o en la manera que el profesor entrega o hace su clase, ¿ya?, dentro de la sala y en la manera en que entrega los contenidos hacia sus estudiantes. Y esto tendría una relación con el rendimiento académico. Ahora, ¿cuál es la relación? Los hallazgos previos establecen que cuando el profesor presenta altas expectativas, sus estudiantes tienen un alto rendimiento. De manera contraria, cuando el profesor tiene bajas expectativas, los estudiantes tienen un bajo rendimiento. De aquí yo quiero hacer un paréntesis, que alguna vez me preguntaron en conversación en otras instancias. Quiero aclarar que las expectativas no es el único factor que influye en el rendimiento, eso ya lo sabemos. Entonces, cuando yo digo que las altas expectativas del profesor generan un alto rendimiento, este no es el único factor, pero sí es un factor que aporta a este alto rendimiento o al bajo rendimiento, dependiendo de la característica de la expectativa. Entonces, eso es importante aclarar. Ahora, ¿qué sabemos en relación a las expectativas y por qué se generan altas o bajas expectativas? Es lo que nos indica la teoría, es que existen algunos factores, como por ejemplo, el nivel asociados al estudiante, como el nivel socioeconómico y el género de los mismos, ya que han sido los más estudiados. Hay otros también, como por ejemplo la etnia, que estarían afectando la formación de estas expectativas. En cuanto al nivel socioeconómico del estudiante, que es lo que nos dice la teoría, es que los profesores tienden a declarar o simplemente declaran que sus estudiantes con un bajo nivel socioeconómico van a tener un futuro académico menos prominente que sus pares con alto nivel socioeconómico, y además los profesores en su mayoría tienden a pensar que los estudiantes con bajo nivel socioeconómico no van a alcanzar los objetivos curriculares del curso, por lo tanto van a tener un bajo rendimiento, ¿ya?, en comparación con los niños que tienen un alto nivel socioeconómico. Otro factor asociado al estudiante que se ha investigado en relación al efecto de la expectativa es el género de los niños, ¿ya? Gran parte de las investigaciones han establecido que los profesores piensan y creen que los niños
van a tener un mejor rendimiento en matemáticas y áreas de ciencias que sus pares femeninas, y de manera contraria que las niñas tienen mayores capacidades y van a rendir mejor en el área de la lectura. Ahora, en cuanto al nivel socioeconómico, es necesario hacer una especificación aquí porque vamos a hacer una diferencia entre el nivel socioeconómico del estudiante versus el nivel socioeconómico de la escuela. En cuanto a la relación con las expectativas, las investigaciones, gran parte de las investigaciones, se ha centrado principalmente en estudiar la relación entre este factor y el nivel socioeconómico del estudiante o nivel socioeconómico individual. En menor medida se ha estudiado, se ha investigado la relación entre la expectativa y el nivel socioeconómico de la escuela. Sin embargo, la investigación plantea que el nivel socioeconómico de la escuela tiene un efecto mayor en el rendimiento del estudiante que el nivel socioeconómico individual. Por otro lado, la OECD nos indica que gran parte de las diferencias de rendimiento entre escuelas se debe al nivel socioeconómico de las mismas y no del estudiante. Por otro lado, aquí algunos autores como la Wanigadis nos indican que tener escuelas con una población escolar homogeneizada en sus características socioeconómicas va a tener un impacto negativo en el rendimiento general de todos los alumnos. Ahora, para este estudio nosotros consideramos el nivel socioeconómico de la escuela, dado el contexto nacional que caracteriza a nuestros establecimientos escolares, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora, otro de los factores que también se ha investigado, pero en menor medida en relación a la expectativa del profesor, son las características de los propios docentes y cómo estas características podrían estar siendo explicativas de las diferencias que se generan en cuanto a lo que espera el profesor. Dijimos que el profesor tenía altas expectativas y bajas expectativas. ¿Pero qué es lo que podría estar generando estas diferencias? Algunos autores plantean que más allá de las características del niño, también podrían ser las características del propio profesor. Ahora, mencionar aquí que son escasos los estudios que se han centrado en las características del propio docente, y las que más estudiadas han sido las experiencias en años laborales del profesor y el género del mismo. En cuanto a la experiencia, perdón, en cuanto al género del docente, lo poco que se sabe es son algunos estudios desarrollados en Nueva Zelanda y que plantean que los profesores, voy a hacer aquí una redundancia, los profesores varones tienen expectativas más bajas hacia sus estudiantes independientes, si estos son niños o niñas, y a sus colegas profesoras, mujeres. ¿Ya? O sea, hago esa diferencia porque de repente uno habla rápido y no logramos captar esa diferenciación, ¿ya? En el área de las matemáticas, pero el mismo autor, en un estudio posterior, en el 2017, determinó el mismo patrón de diferencias en expectativas en relación al género del profesor, pero en el área de lectura, ¿ya? Eso es, en cuanto al género de los profesores, lo que se ha establecido hasta el momento. En relación a los años de experiencia del profesor, los resultados son muy escasos, pero también son divergentes. Hay quienes postulan que mientras más años de experiencia laboral tiene el profesor, sus expectativas van a ser más bajas. Sin embargo, hay otros autores, que no lo puse acá, pero que también plantean que a pesar de que a mayor años de experiencia, el profesor tendría expectativas más altas porque se va liberando de los sesgos asociados a las características de sus estudiantes, por lo tanto sus expectativas van siendo mayores, ¿ya? Y además, otros estudios no encuentran ningún efecto de los años de experiencia en la formación de las expectativas del profesor. Ahora, ¿por qué consideramos nosotros que esta temática es importante en nuestro contexto? Porque gran parte de las investigaciones se han resuelto en países desarrollados, principalmente en Nueva Zelanda, Alemania, en Holanda y en Estados Unidos. En algunos países también de habla hispana, pero en España hay algunos poquitos, ¿ya? Sin embargo, en contextos latinoamericanos, el tema no ha sido investigado en profundidad, hay muy escasa evidencia científica acerca de qué es lo que está pasando con este factor en relación al rendimiento de los estudiantes. Por otro lado, tenemos que, como ya en algún momento lo dije, la gran parte de la investigación se centra en las características del estudiante, pero no está considerando las características del propio profesor en la formación de este factor, ¿ya?
Por otro lado, en relación, ya más acercándonos un poco más a las características socioeconómicas, sabemos que Chile es un país, uno de los países de la OECD con mayor nivel de disparidad socioeconómica, la jerarquización en este aspecto es bastante alta, y que los estudiantes con un bajo nivel socioeconómico son quienes obtienen o están obteniendo los resultados más bajos, ¿ya? En comparación a sus pares de alto nivel socioeconómico. Por otro lado, en relación a esta jerarquización, sabemos que los niños de bajo nivel socioeconómico tienden a ir en su mayoría a escuelas públicas, mientras que los niños de un nivel socioeconómico medio y alto asisten a escuelas particulares, pagadas y o subvencionadas. Claramente esto se ha ido modificando en cierta forma porque con la nueva ley que salió y el sistema de selección escolar, que los estudiantes van a una tómbola, ha permitido tal vez un poco heterogeneizar esta población, pero aún no de manera suficiente, ¿ya? Entonces, desde este punto de vista y desde las características del sistema que yo describo ahora brevemente, sentimos que existe la necesidad de establecer la clasificación según el grado de sesgo de la expectativa que tiene el profesor en función del tipo de colegio en la que el profesor se desempeñe. Y esto a su vez nosotros lo vamos a vincular a las características socioeconómicas de los estudiantes. Dicho esto, nosotros nos planteamos dos objetivos. En primer lugar, adaptar y validar un instrumento que nos permitiera medir las expectativas de los docentes en el contexto chileno, ¿ya? Porque ya mencioné anteriormente que no había un instrumento que nos permitiera hacer esto. Y en segundo lugar, poder evaluar el impacto que tiene la característica del profesor, que yo ya mencioné, género y años de experiencia, y del estudiante, que también ya fue mencionada, en la formación de la expectativa del profesor, ¿ya? Entonces, de esta forma, nosotros logramos obtener 343 docentes que quisieron libre y voluntariamente participar de este estudio, y estos 343 docentes se agruparon en profesores en servicio, ¿ya? Que fueron 240, y estudiantes en práctica profesional de pedagogía que correspondieron a 103 estudiantes, distribuidos en 13 escuelas con alto nivel socioeconómico y con bajo nivel socioeconómico. Ustedes aquí en la tabla pueden ver la distribución de los participantes de acuerdo a los profesores que estaban en servicio y de acuerdo a los estudiantes en práctica, según sean hombres o mujeres, y según se encontraron trabajando o haciendo su práctica laboral en escuelas con bajo nivel socioeconómico y en escuelas con alto nivel socioeconómico. Ahora, para poder responder al primer objetivo, que era la validación y la conformación de un instrumento, nosotros formamos o hicimos un instrumento a partir de otros instrumentos ya existentes, ¿ya? Esto nos permitió formar una primera escala Likert que tenía 22 ítems en una valoración de 1 a 7 puntos. Luego, esta escala Likert de 22 preguntas se sometió a análisis, que pronto voy a explicar ahora brevemente, ¿ya? Y estos análisis nos permitieron obtener un instrumento final de 14 preguntas. También en una escala Likert. Algunas de las preguntas que son, a modo de ejemplo, existe una alta probabilidad de que mis estudiantes en el futuro deserten el sistema educativo, mis estudiantes tienen las habilidades necesarias para tener éxito en la escuela, y el género o el sexo de mis estudiantes es un factor influyente en sus resultados académicos. Ese era el tipo de preguntas que los profesores, ya sea en servicio o estudiantes en práctica, debieron contestar en una escala de entre totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Luego, esto es más como la parte ética, procedimental, esta escala se aplicó a los profesores, esta escala de 22 ítems se aplicó a los profesores de manera individual, en formato papel y lápiz, en cada uno de sus establecimientos donde ellos se desempeñaban y contando obviamente con las autorizaciones correspondientes. Ahora, este instrumento original de 22 ítems se sometió a análisis factoriales exploratorios y confirmatorios que nos permitieron, de acuerdo a los criterios estadísticos, eliminar algunas preguntas, y de esta forma quedamos con 14 ítems, como ya les había contado, pero se agruparon en 6 dimensiones o en 6 factores, que son los que ustedes pueden ver acá, por ejemplo, y que nosotros los nombramos. Nosotros le dimos el nombre a la primera dimensión, expectativas positivas de logro académico; a la tercera, expectativas de logros académicos diferenciados para el aprendizaje; expectativas de logro académicos negativas; expectativas de logro académicos a largo plazo, diferenciadas por sexo y área, ¿ya?
Luego, de esta forma, nosotros obtuvimos nuestro permiso. Voy a ir un poquito para atrás. Obtuvimos nuestro instrumento de 14 ítems, y aquí quiero hacer un paréntesis nuevamente y mencionar que este instrumento de 14 ítems lo volvimos a trabajar, pero esta vez en conjunto con Mary Christine Ruby Davis, que es una exponente importante dentro del área. Lo trabajamos en Nueva Zelanda, lo limpiamos, seguimos sus sugerencias, lo limpiamos, se volvió a someter a análisis y ajustamos, y pudimos obtener un nuevo instrumento de tan solo 6 preguntas. Y este instrumento, de acuerdo a las sugerencias de Ruby Davis y a los análisis que hicimos junto con ella, nos permite tener un instrumento que mide de manera más precisa las expectativas. Y menciono además que va a ser aplicado, ya porque ya estamos en contacto con algunos profesores de allá, que va a ser aplicado a docentes de Nueva Zelanda, ¿ya? Con la idea de poder apuntar a otro vacío en la investigación, que es la falta de instrumentos más estandarizados. Entonces, de esta forma, si se logra hacer esto, ya está en proceso, tendríamos un instrumento estandarizado que se podría utilizar en distintos contextos. Y de esta forma, como ya dije, responderíamos a otro vacío en la temática. Ahora bien, para poder responder a la segunda parte del estudio, que era determinar si existía un sesgo o si existían diferencias en las expectativas del profesor según el nivel socioeconómico de la escuela y las características y sus propias características, nosotros realizamos un análisis de clúster, ¿ya? El análisis de clúster, que es lo que nos permitió poder observar las asociaciones naturales entre las características de los profesores, ya que eran los años de experiencia y el género, y sus propias expectativas. Para este análisis nosotros utilizamos las dimensiones que obtuvimos en el análisis anterior, de las que elegimos las que se comportaron psicométricamente más estables, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que nos surge de este análisis? Es que los docentes se agruparon en 2 grupos, ¿ya? En el grupo 1, como ustedes pueden ver aquí en la tabla 3, en el grupo 1 nosotros, el análisis agrupó a 189 docentes, y en el grupo 2, en el clúster número 2, se agruparon 124 profesores, ¿ya? En el grupo 1, ¿qué es lo que podemos observar? Que los docentes en formación y los docentes en servicio tienen altas expectativas hacia sus estudiantes en relación a las actitudes y al logro académico que estos niños puedan tener, y bajas expectativas negativas. Sin embargo, en el clúster número 2, que es lo que podemos observar, en el clúster número 2, observamos que tanto los profesores en formación como los profesores en servicio tienen bajas expectativas positivas y altas expectativas negativas. O sea, en palabras más simples, en el clúster número 2, tenemos todos los profesores que tienen bajas expectativas hacia el aprendizaje de sus estudiantes, ¿ya? Otra cosa interesante que nos indicó este análisis es que no hay diferencias en ninguno de los 2 grupos, entre grupos, ya, o entre clúster, no hay diferencias en el género del profesor y no hay diferencias en función de la experiencia del profesor, ¿ya? Por lo tanto, podríamos pensar, o en base a estos resultados, deducir que el hecho de que un profesor tenga altas o bajas expectativas no va a depender de la experiencia, porque el análisis demuestra que en ambos grupos hay un mismo porcentaje de profesores, ¿ya? Y tampoco la expectativa estaría siendo afectada por el género del profesor. Sin embargo, se encontraron diferencias significativas basadas en el nivel socioeconómico de la escuela. Voy a correr esto, permiso, un poquito más para acá arriba. Hay diferencias significativas en relación al nivel socioeconómico de la escuela. En el clúster 1, ¿qué es lo que podemos observar? Que estuvo conformado por un 27.7% de profesores de escuelas con un bajo nivel socioeconómico, y el porcentaje restante correspondía a profesores de escuelas con un alto nivel socioeconómico. ¿Qué quiere decir esto? Tantos porcentajes. Simplemente quiere decir que la tendencia es que los profesores de escuelas con un alto nivel socioeconómico tienen expectativas más altas que los profesores que trabajan en escuelas con un bajo nivel socioeconómico. Y hasta ahí iríamos súper en línea con lo que dice la teoría que yo ya expuse en la introducción. Pero sin embargo, surge un resultado súper interesante que no lo hemos logrado ver, ver dentro de todo lo que hemos revisado, no hemos logrado ver
este resultado en otros hallazgos, y que es que en el clúster número 2, ustedes van a recordar que era donde se agrupaban los profesores que tenían bajas expectativas. En este clúster, los profesores con bajas expectativas hacia sus estudiantes en relación a la actitud y al rendimiento se distribuyen prácticamente igual entre las escuelas de alto nivel socioeconómico y de bajo nivel socioeconómico. ¿Qué quiere decir esto? Ya que la probabilidad de que un profesor tenga bajas expectativas no va a depender del nivel socioeconómico de la escuela, porque ya estamos viendo que tanto en colegios con alto nivel socioeconómico y colegios en bajo nivel socioeconómico encontramos profesores que tienen bajas expectativas hacia sus estudiantes. Esto resulta interesante porque la mayoría de las investigaciones dice generaliza y dice todos los profesores que trabajan con estudiantes con un bajo nivel socioeconómico o en escuelas de bajo nivel socioeconómico tienen bajas expectativas, todos los profesores que trabajan en escuelas de alto nivel socioeconómico tienen altas expectativas. Pero aquí, voy a ser un poco repetitiva porque me interesa que esto quede súper claro, estamos viendo que ocurre un efecto interesante, que también estamos encontrando profesores que trabajan en un colegio con alto nivel socioeconómico que están teniendo bajas expectativas respecto del rendimiento de sus estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de lo que yo les acabo de contar? Es que los resultados sobre la experiencia docente en la formación de las expectativas resultaron ser muy relevantes porque revelan la existencia del mismo grado de sesgo entre docentes de formación y los que ya tienen años de experiencia. Entonces, ¿esto qué nos sugiere, llevamos un contexto educativo? Es que para quienes trabajamos en educación superior o quienes están interesados en trabajar en educación superior, es necesario comenzar a trabajar con nuestros estudiantes de pregrado hacia la erradicación de los sesgos en la expectativa, porque nos damos cuenta que este constructo no se comienza a formar en el profesor o el profesor no lo comienza a adquirir cuando inicia sus años laborales, cuando inicia su vida laboral, sino que lo comienza a adquirir desde antes, desde incluso la formación de pregrado. Por otro lado, podemos observar una clara tendencia de los docentes de escuela de alto nivel socioeconómico a tener altas expectativas de sus estudiantes, que eran los profesores que se encontraban en el clúster 1. Pero sin embargo, también encontramos docentes que tienen expectativas más bajas de sus estudiantes y que están distribuidos casi por igual, tanto en escuelas públicas como en escuelas subvencionadas. Estos hallazgos están sugiriendo que si bien las expectativas negativas son hasta cierto punto personales de cada docente, pero no estarían siendo afectadas por constructos sociales. Pero ojo aquí, las expectativas negativas, no así las expectativas positivas, ¿ya? Sino que más bien son las expectativas negativas las que están siendo afectadas por un constructo social que en este caso sería el nivel socioeconómico de la escuela. Ahora, las implicancias de este estudio es, en primer lugar, que tenemos un instrumento que está validado y es confiable, que nos permite evaluar las expectativas docentes en Chile y que además ya está mejorado y está siendo aplicado como yo ya lo expliqué. Por otro lado, nos da a conocer que las bajas expectativas no se derivan del nivel socioeconómico de la escuela en la que trabaja el docente, porque ya nos dimos cuenta que estas bajas expectativas se presentan en ambos tipos de colegio. Y un aporte relevante al tema, tanto en Chile como en otros países, fue que el sesgo de las expectativas está presente en los profesores desde las primeras etapas de su formación. Por lo que existe, como yo dije, la necesidad de realizar la necesidad de realizar intervenciones adecuadas de manera tal que podamos revertir este fenómeno. Entonces, de esta forma podríamos tener profesores que inician su vida laboral con menos sesgos y que podrían esperar cosas más positivas respecto al rendimiento académico de sus estudiantes. Aquí algunas referencias que fueron tomadas para este estudio y, por supuesto, agradecer su participación y la atención que han puesto para conmigo. Así que quedo atenta a sus preguntas, a sus comentarios. Muchas gracias, Carmen, por tu presentación, por tu trabajo, un trabajo muy, muy lindo, muy dedicado. Así que damos paso a las preguntas, si es que alguien las tuviera, veamos acá en el chat si es que alguien colocó algo, ¿no?
Dejamos abiertos los micrófonos para que alguien pudiese preguntar, hacer algún O comentario. comentar, hacer algún Exacto. comentario, Dialogar un poco en torno a esto, conversar, ¿no? sí, conversar. Exacto. Nadie quiere conversar. Muy clarito. Están todos cansados. Carmen, mira, a mí te quisiera hacer una consulta. Al principio de tu presentación hablaste sobre el nivel socioeconómico escolar e individual, ¿cierto?, de las escuelas. Y ustedes en su investigación consideraron el nivel socioeconómico de la escuela, ¿cierto? ¿Por qué consideraron el de la escuela y no el individual? ¿Y cómo categorizaron a las escuelas para poder hacer este estudio? Mira, consideramos en un inicio nosotros pensamos en considerar nivel socioeconómico individual, ¿ya? Pero luego leyendo y leyendo, llegamos a la conclusión de que en realidad el sistema educativo ya es bien característico en nuestro país. Como ya mencioné, las escuelas públicas tienen una población escolar bastante homogénea, ¿ya? Y ahí asisten niños en su mayoría con bajo nivel socioeconómico. En las escuelas particulares subvencionadas o privadas asisten estudiantes con un alto nivel socioeconómico. Nos dimos cuenta que, claro, si quisiéramos trabajar con un nivel socioeconómico individual nos iba a costar un poquito porque en realidad nos íbamos a encontrar en escuelas públicas con algo bastante parejo. Luego llegamos a, por ahí, algunos estudios que indicaban que el nivel socioeconómico de la escuela es un factor que tiene un efecto mayor en el rendimiento de los estudiantes que el nivel socioeconómico individual, ¿ya? Entonces, por esto que nosotros decidimos trabajar con ese factor. ¿Y cómo lo utilizamos o cómo lo medimos a través del índice de vulnerabilidad escolar, ¿ya? Cada colegio aquí en Chile tiene un índice de vulnerabilidad escolar y está rankeado, va de 0 a 100, más cercano a 100 el índice, este es un porcentaje, más cercano a 100, mayor índice de vulnerabilidad, y más cercano a 0, menor índice de vulnerabilidad. Por lo tanto, los más cercanos a 0 serían aquellas escuelas que tienen un alto nivel socioeconómico y contrariamente los que se acercan al 100 tienen un mayor nivel socioeconómico. No sé si responde tu pregunta. Sí, sí, Carmencita. Muchas gracias. Bueno, tenemos a Felipe ahí en primer lugar y luego le damos el pase también a Carolina y a profesora Gladys que también quieren consultar. Dale, Felipe. Hola Carmen, buenas tardes. Hola, Felipe. Mm, dos, dos consultas, a ver si nos puedes comentar un poco al respecto. Primero, bueno, tú comentaste de esa tendencia digamos, los niveles de expectativa en base a género, en base a nivel socioeconómico. Ujú. Me gustaría ahí que nos comentaras un poco las razones, pensando quizás lo más socioeconómico, ¿ya? Ya. ¿Qué razones moderan el que los profesores vayan desarrollando menores expectativas, me imagino, en contextos socioeconómicos más vulnerables, ¿ya? O sea, qué explica, digamos, ese, mm, digamos, ese Ujú. resultado, ¿ya? Que está evidenciado, ¿ya? O sea, qué podría, yo creo que un poco, pero un poco lógico, pero hay un Sí, poco que es lo que dicen las investigaciones. Y lo otro, tú diste algunas orientaciones de cómo podemos trabajar sobre las expectativas, pero a nivel de la formación, ¿qué hacemos con los profesores que ya están en el sistema? ¿Cómo podemos, digamos, em, mejorar. trabajar sobre sus expectativas? Ujú. Ok. En relación a lo que tú me preguntas, en cuanto a qué es lo que podría provocar que un profesor piense que su estudiante con determinadas características socioeconómicas más bien bajas va a rendir menos, porque eso es lo que dice la teoría. El profesor dice, mira, este niño que tiene un nivel socioeconómico más bajo, le va a ir más mal, o va a obtener menos nota, o va a aprender menos que este otro estudiante que tiene un nivel socioeconómico alto. O sea, puede ser un paréntesis aquí. Convengamos en que la gran parte de las investigaciones, como ya dije, se ha desarrollado en países, se ha desarrollado, se ha llevado a cabo en países desarrollados, ¿ya? Y en estos países la jerarquización socioeconómica es menor. O sea, podemos encontrar escuelas públicas donde hay una variedad de niveles socioeconómicos, ¿ya? Entonces eso es claro. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría?
especialmente en los estudios que se han llevado a cabo en Nueva Zelanda, dicen que el profesor porque hay pocos estudios, otro paréntesis más, es que hay pocos estudios que hagan un complemento tal vez como de entrevista. Generalmente los estudios miden la expectativa de manera cuantitativa y dicen esto, pero hay algunos estudios que han ahondado un poco más y han complementado con entrevistas al profesor y han llegado a la conclusión, por ejemplo, un estudio neozelandés, que el profesor declara que él cree que su estudiante con un bajo nivel socioeconómico va a rendir menos porque en su contexto familiar el nivel sociocultural también es bajo, porque ya sabemos que el nivel socioeconómico se asocia un poco al nivel sociocultural de los padres. Entonces ellos dicen, los papás de los niños que están con un nivel socioeconómico bajo están preocupados no tanto de que el niño aprenda, sino que como que venga a la escuela a recibir algunos otros servicios más sociales, pero que salga a trabajar, no son capaces también de apoyarlos en la casa, le dan menos, se preocupan menos de las tareas de los niños. Entonces, es como que el nivel socioeconómico, los profesores lo asocian también a mucha participación de los padres. Y dicen, los niños de nivel socioeconómico tienen papás que socioculturalmente también tienen un nivel más bajo, entonces estos papás no están interesados en que el niño aprenda. Eso es lo que dice algunos estudios neozelandeses. Entonces, podríamos pensar que el profesor está creyendo o esperando que este niño le vaya mal porque viene un contexto en que no es apoyado. Y ya sabemos que el factor ambiental, el apoyo de los padres o todo este ambiente familiar también es un buen predictor y podría estar asociado ahí. Ahora, no hay muchos estudios que expliquen por qué el profesor piensa que este niño, que es de tal o cual nivel socioeconómico, le va a ir bien o mal. Y yo en este momento me encuentro trabajando en un proyecto que estamos considerando más variables, incluso estamos viendo interacciones dentro de la sala de clase para poder ver qué es lo que podría estar determinando esta diferencia. Hay otros estudios que dicen que el profesor, cuando tiene diferentes expectativas hacia sus estudiantes, genera también prácticas educativas dentro de la sala de clases que son diferenciadas, es decir, la manera en cómo explica, la manera en cómo entrega los contenidos, a quién le da más feedback, a quién le da mayores oportunidades de responder dentro de la sala de clase, a quién le pregunta más, cómo le pregunta, o a quién le da preguntas más desafiantes o menos desafiantes, también se han observado diferencias ahí. Es decir, el profesor va a hacer todo eso que yo ya mencioné de mejor forma o va a potenciar más para aquellos estudiantes que tienen una alta expectativa en desmedro de aquellos estudiantes que tienen una baja expectativa. Entonces, por ahí hay toda una relación de mediaciones, de moderaciones, que es compleja y que hay pocos estudios. De hecho, Wang tiene uno del 2018, Rui Davis tiene otro del 2011, que son de interacción y son los dos estudios que yo encontré que podrían ir explicando un poco esta razón, esto que tú me comentas. Y la otra pregunta, ¿me lo podrías repetir? Ya la olvidé. No, muy simple. Perdón. ¿Qué hacemos con los profesores que ya están en el sistema En relación a para trabajar Ya. expectativas? Sí, es que ya el estrés, ya no retengo tanta información. Em, lo que se hace con los profesores es intervenir las expectativas, ¿ya? Las expectativas se intervienen. También hay pocos estudios sobre intervención, la mayoría se ha llevado a cabo en Nueva Zelanda, Ruby Davis, Mary Christine, Ruby Davis, digo el nombre porque yo cuando por primera vez leí su paper pensaba que era hombre y no, es mujer. Entonces, ella es una especialista y tiene muchos proyectos de intervención y ha demostrado que cuando tú intervienes a los profesores, los estudiantes han logrado aumentar hasta 11 puntos su rendimiento en matemáticas. Las investigaciones han sido menores en el área de lectura. Entonces, lo que ellos hacen en Nueva Zelanda es intervenir expectativas, ¿ya? Y ellos tienen todo un programa en que se hacen sesiones como mini talleres con los profesores. Pareciera ser lo que yo observé cuando estuve allá, que no es un proceso tan complejo, ¿ya? Pero obviamente tiene que ser bien cuidado, tiene una serie de pasos, tiene que tener objetivos claros, porque ellos miden primero la expectativa y después hacen una serie de talleres y tienen algunos puntos específicos eh, a trabajar con los profesores. Entonces las expectativas se intervienen, tú las puedes intervenir, porque en el fondo es como hacer ver al profesor su propia expectativa. De repente nosotros somos inconscientes o no somos conscientes de que estamos generando estas diferencias. Y una de las partes de la intervención es hacer que el profesor se dé cuenta
que estás esperando cosas distintas de un estudiante y de otro dentro de tu misma sala de clase. Entonces, básicamente es intervención. Gracias. Muchas gracias, Carmen, por tu respuesta. Carolina, teníamos a Carolina ahora. Gracias, Lilian. Bueno, primero felicitar a Carmen, ¿cierto?, por su trabajo, también al Núcleo Milenio para la Ciencia del Aprendizaje por sus desafíos que están abarcando y que además no hacen parte de... Yo trabajo en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, así que súper bien. Y bueno, mi pregunta iba en la línea, Carmen, si habían considerado los colegios que hicieron, entiendo que también le preguntaron al profesorado en formación, pero dentro de los colegios, si es que han considerado o piensan también tomar en cuenta las condiciones a través de las cuales el profesorado trabaja. Es decir, por ejemplo, si tienen PIE, si están o no implementando la ley CEP, si están o no adscritos también a la gratuidad, aspectos que de una u otra forma pueden modelar las prácticas del profesorado en el aula, entendiendo que los equipos directivos estarían gestionando prácticas distintas o que reconozcan esta diversidad también. Quizás me imagino que por las características de la muestra no abordaron todos estos elementos, pero cuéntame un poquito cómo ves este tipo de situaciones o condiciones para el profesorado desde la mirada que tú estás haciendo de las expectativas. Sí. Mira, como bien tú dices, para este estudio que se presentó ahora no consideramos esos factores, ya ni esas características que claramente podrían, yo no soy experta en esas características, entonces yo es lo que he escuchado de colegas, de otros investigadores que trabajan en ese tema y algunas cosas que he leído, pero no soy experta en eso. Entonces, lo que yo he escuchado que otros investigadores comentan es que estos factores podrían también tener una incidencia como en la motivación del profesor, ¿ya? Entonces, al tener una incidencia en la motivación del profesor, obviamente vamos a tener ciertas diferencias en cómo el profesor entrega su clase, ya eso está claro. Pero nosotros no consideramos esos factores dentro del proyecto y en el proyecto actual yo tampoco los consideré, ¿ya? Consideré otros como la etnia del estudiante porque hoy por hoy ya tenemos muchos estudiantes que son extranjeros y podrían estar generando ahí ciertas diferencias. Lo que sí nosotros consideramos, porque medimos rendimiento, consideramos a los estudiantes que son parte de un PIE, ¿ya? Los tenemos, se identifican y ahí obviamente se podrían generar algunas, no, en este momento yo no he hecho los análisis, ahora estoy hablando del estudio que tengo ahora, no he hecho los análisis, pero de acuerdo a la teoría se podrían observar ahí algunas diferencias en relación a estos estudiantes, porque también la teoría es escasa en cuanto a la expectativa del profesor en relación a los estudiantes con necesidades educativas especiales o disabilities que le llaman en inglés, ¿ya? La teoría es escasa, 2 o 3 artículos que yo he conocido, que he leído entre tanto buscar, pero he encontrado solo 3, dicen que el profesor tiene expectativas más bajas para estos estudiantes, ¿ya? Pero no hemos considerado esos factores claramente, son factores que podrían estar ahí interviniendo, es necesario considerarlos, pero no los hemos considerado. Y eso es lo que yo te podría comentar respecto a lo que tú me preguntas. Sí, es que es bien interesante desde el sentido de los sesgos, porque también se van creando estas condiciones, y lo pregunto igual porque si el estudio se va a replicar o va a trabajar de forma conjunta también con Nueva Zelanda, me imagino que también hay otros elementos que son otros tipos de sesgo, otras formas también de entender la interculturalidad que van a ser parte de con lo que el profesorado debe desempeñar y se desempeña. Entonces, sin duda que todos tus datos son tremendamente interesantes y nos muestran elementos a ir considerando para la formación docente y también para el trabajo de quienes dirigen la formación docente. Muchas Sí, gracias. es así. Gracias. Y claramente se podrían, como dices tú, generar diferencias, porque también en Nueva Zelanda tenemos profesores de distintas etnias. Hay maoríes, hay asiáticos, hay neozelandeses, hay europeos, hay muchos inmigrantes que trabajan en escuelas, cosa que no se da aquí en Chile. Entonces ahí vamos a ver a lo mejor algunas diferencias interesantes también. Así es. Gracias, Carmen. Gracias, Carolina. Profesora Gladys también tenía su mano levantada. Le damos ahí el pase para que pueda intervenir. Gracias, Lilian. ¿Me escuchan? Sí. Carmen, en primer lugar, te agradezco que tú compartas los resultados de tu estudio, que lo encontré muy interesante.
y encuentro muy valiosas las oportunidades que nos entrega MinSol para compartir lo que están desarrollando. Así que felicitaciones al núcleo Milenio Milson. En primer lugar, te quiero comentar que la pregunta que hizo Felipe tenía que ver con la primera inquietud que yo tenía, ya, porque me sumo a esa inquietud en términos de tratar de buscar la explicación por qué los profesores tienen bajas expectativas de sus estudiantes. Creo que tú de alguna manera respondiste eso. Y lo otro que también tiene que ver con lo que plantea Felipe, pero en el otro plano, en el plano de lo que se puede hacer en el escenario que nosotros estamos trabajando, que es la formación de profesores. Todavía tenemos un desafío muy, digamos, pendiente en términos, sobre todo de los resultados de tu estudio, y nosotros podríamos desarrollar algunas acciones que fueran como interesantes y que generen cambios. Por lo tanto, ahí quisiera, no sé, preguntarte si tú ya has encontrado o estás en posición de dar algunas recomendaciones que pudieran, ¿no es cierto?, a nivel de formación inicial, tomarlas para poder, ¿no es cierto?, desarrollar una visión distinta de lo que el profesor tiene en cuanto tiene baja expectativa. Yo pienso que es súper contradictorio, porque no me imagino que formemos profesores que no se preparen y no crean que sus estudiantes, apoyados por ellos, puedan desarrollarse adecuadamente. Entonces, lo encuentro tremendamente grave que eso pase. ¿Te fijas? Creo que no estamos formando profesores para que ocurra eso. Y algo estamos haciendo mal entonces. ¿Cómo revertir esa condición en un escenario de formación que puede ser una condición ideal para poder hacer cosas importantes y que se traduzcan en nuevos resultados que sean positivos? Claro, yo creo que por lo pronto es una temática, cómo poder ingresarla a los estudiantes de pregrado, básicamente o sea, desde lo básico, tal vez comenzar con la introducción de estos temas, ¿ya? Porque uno a veces conversa con los estudiantes y dice, no, las expectativas, y ellos piensan que es lo que yo espero del estudiante nada más, pero no se imaginan que eso tiene un efecto importante en el rendimiento. Entonces, a veces en muchas ocasiones uno escucha a los estudiantes, no, es que fui a un colegio, los niños son desordenados, les va a ir mal. O sea, todo eso ya ellos no lo asumen como que es lo que yo estoy esperando. Yo al transmitir eso que estoy diciendo, estoy esperando que mis estudiantes les vaya mal porque son estos y un montón de otras características negativas. Entonces, empezar a introducir a los estudiantes en esta temática y hacerlos conscientes que realmente es muy importante que ellos sean conscientes de qué es lo que yo voy a esperar de mis estudiantes y de por qué lo estoy esperando. Realmente son sesgos socioculturales que se pueden traer tal vez desde una formación mucho más inicial, ¿ya? Pero idealmente es ir demostrándole que lo que yo voy a esperar tiene un efecto. Entonces, reconocer mi propia expectativa, ¿ya? Y luego poder cambiarla y reconocer qué es lo que me está haciendo qué me está provocando esta diferencia, qué es lo que hace que yo espere piense que a un estudiante le va a ir mal o le va a ir bien. O sea, es mucho más allá, eh, tal vez del nivel socioeconómico, porque creo que ese estudiante le va a ir mal, porque viene un nivel socioeconómico vulnerado, o porque creo que a este estudiante le va a ir bien. Pero ahora ya sabemos que también hay estas bajas expectativas, también se están dando en un contexto socioeconómico alto. Entonces podríamos pensar que a lo mejor hay otros factores que son propios del estudiante, ya tal vez la motivación, las actitudes y otros factores más socioemocionales que provocan en el profesor un cambio o que provocan que él espere algo de esos estudiantes. Entonces, desde formación inicial yo creo que principalmente introducir estas temáticas como obviamente basada en evidencia científica, decir al estudiante, mira, esto se sabe, esto pasa, esto se ha demostrado y este es el efecto que tú podrías provocar en tu estudiante. Entonces, desde ahí ya podríamos empezar a generar ciertas intervenciones de pregrado que imagino, yo no lo sé porque no se han hecho intervenciones en estudiantes de pregrado, el área es desconocida, pero yo creo que se pueden intervenir de la misma forma que se interviene en un profesor, pensando en que los estudiantes también van a los colegios y por ahí es donde ellos ya empiezan a conocer todas estas distintas realidades. Tal vez sería interesante, Carmen, que esa experiencia que tú ya conociste con intervenciones en profesores que ya se han formado, tratar de rescatar algunas sugerencias, algunas formas de llevar a la práctica esa intervención a nivel de pregrado. Piénsalo, cómo nos puedes recomendar después algunas cosas que se puedan hacer. Bien, Y no esperar que nuevamente otro vamos a estudio lo diga. Vamos a buscar sobre eso, porque en realidad, claro, no hay. O sea, yo no lo podría decir en este momento, esto tienes que hacer porque voy a estar inventando cosas.
¿ya? Pero Imagínate. porque no hay, no he No, leído. pues imagínate toda la responsabilidad, la Entonces, oportunidad que hay en las prácticas pedagógicas, claro. en formación, hay un Entonces, montón de es cosas. necesario llevar esta temática a los estudiantes de pregrado, por lo menos que la empiecen a conocer y a que vean, o sea, como que se hagan conscientes del efecto que tiene lo que yo estoy esperando acerca de mis estudiantes. Partir por ahí ya sería un primer paso. Sería estupendo. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Miren, tenemos acá una pregunta en el chat que nos hace Catherine Gatica. Ella en primer lugar agradece la exposición y pregunta lo siguiente. Según los sesgos de expectativa hacia los estudiantes, vulnerables específicamente, dice, el profesorado en formación, al tener bajas expectativas en sus estudiantes, ¿tiende a la deserción durante el proceso en la carrera? Si lo enfocamos en la realidad social, dice, de las escuelas actuales, ¿o siguen avanzando y egresan teniendo esa ambigüedad conceptual? No sé si manejas esa información, Carmencita. No, la verdad es que no la manejo, ¿ya? No manejo la relación entre expectativa del profesor en formación y el nivel de deserción que este podría tener, ¿ya? Lo que sí sé que hay en cuanto a deserción es que las deserciones en los profesores ocurren, pero ocurren por otros factores que yo no manejo. Eso es lo que yo solamente puedo opinar. Pero no he visto, no sé, no he ahondado y tampoco he leído acerca de esa relación entre si lo que yo estoy esperando me hace desertar a mí profesionalmente, entonces no le podría yo como aportar mucho en tus dudas, ¿ya? Imagino que podría ser, pero a lo mejor no veo una relación tan directa, no veo una relación tan directa ahí, Ok. pero no lo sé, no, teóricamente no lo manejo, porque no lo he visto. Ujú. Bien, gracias, Carmen. También Ángel tiene la mano levantada ahí, si nos hace tu pregunta, Ángel. Sí. Hola, buenas. Mira, es como, no sé si ustedes indagaron en aspectos, llamémosle como conductuales de los profes, relacionados, no sé, cómo estos sesgos o expectativas que ellos tenían afectaba a procesos de evaluación o afectaba su propio desempeño, más allá de lo que ellos creen con respecto a lo que hacen. No sé si tuviste la posibilidad de mirar clases de los profes que te respondieron en el cuestionario, o viste procesos de evaluación, o indagaron en procesos de evaluación. No, para este estudio específico que yo presenté ahora no se hizo, pero en lo que yo estoy trabajando ahora, que es un proyecto nuevo, que es el que aborda más variables, en lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo es observar clases, ¿ya? Porque estamos centrados en observar clases del lenguaje, porque mi área me interesa el rendimiento en lectura de los niños pequeños, entonces estamos trabajando con profesores de kinder, de segundo y de primero básico. Entonces observamos clases cada 2 meses y vamos con una pauta. La pauta está tomada de Ruby Davis, que la adaptó de otro autor, y de Wang, que la adaptó de Ruby Davis, ¿ya? Entonces está como bien mejorada esa pauta. Lo que mide son las interacciones que ocurren dentro de la sala de clase entre el profesor y el estudiante, pero centradas principalmente en el feedback que da el profesor, ¿ya? Entonces, lo que hicimos fue medir las expectativas al inicio, aproximadamente en mayo, y luego hemos ido observando estas clases. Y la pauta, como te digo, mide la calidad de la expectativa, de la retroalimentación que el profesor da. Por ejemplo, en una parte de la pauta dice, tú tienes que ir, se anota todo así, todo el diálogo que ocurre en la sala de clase. Entonces lo que mide es, por ejemplo, si el profesor hace una pregunta, el estudiante responde. Y lo que medimos es la respuesta que el profesor le entrega al estudiante cuando responde. ¿Ya? Es como medio enredado. Entonces, si yo le pregunto al estudiante, por ejemplo, dime, el perro, voy a inventar, es súper básico. ¿El perro es un animal doméstico? Y el estudiante va a decir sí. Entonces el profesor, ¿qué es lo que hemos visto? Que da un comentario positivo y dice, muy bien. Pero hay otros profesores que además dicen, muy bien, y le genera otra pregunta. Por ejemplo, ¿por qué crees tú que es un animal doméstico o qué características tiene el perro? Entonces ya tenemos otra dimensión que se está completando. Y el estudiante da la respuesta y a esa respuesta el profesor le complementa
Le dice, sí, muy bien, pero el perro se tiene 4 patas, le da una explicación. Lo otro que se ve es que cuando el profesor también, algunos estudiantes le dice, sí, muy bien, y luego le pregunta a otro, pero ahí no hay una retroalimentación a la respuesta del estudiante, ni hay una explicación. Entonces ya vamos viendo diferencias en el feedback que da el profesor. Y lo otro que se ve son los comentarios negativos que el profesor hace frente a la respuesta del estudiante. Es decir, cuando el estudiante se equivoca, por ejemplo, dice, no, el perro es un animal salvaje, entonces el profesor le dice, no, estás equivocado. Y le puede generar otra pregunta para apoyarlo, le puede dar una explicación para que el estudiante llegue a la respuesta y le puede preguntar a otro estudiante. Entonces, estamos observando esa variedad de interacciones que ocurren dentro de la sala de clase, porque la teoría dice que el profesor genera estos tipos de respuestas de manera diferenciada. Entonces, luego lo vamos a cruzar con las expectativas, ¿ya? Ahora, lo que hemos visto harto en la sala de clase es que el profesor hace harto comentario positivo, pero es súper básico, es como, ok, súper bien, muy bien, lo haces muy bien, te felicito, pero nada más, no llega más allá a decir, a dar una explicación, a hacer una contrapregunta o a hacer una pregunta más desafiante. Y también se observa que constantemente le pregunta a un mismo número de estudiantes y hay otro grupo de estudiantes que queda fuera de esas preguntas, ¿ya? Y esto es constante en todos los cursos. Yo estoy trabajando solamente con escuelas públicas. Entonces, conversando, después siempre le hago la retroalimentación al profesor y algunos me comentan, no, lo que pasa es que este niño no entiende, ese niño se porta mal, o ese niño no sabe leer, entonces yo como que le pregunto al otro, porque el otro es más entusiasta. Entonces ya podemos empezar a ver que hay claras diferencias y que esto a lo mejor va a afectar la expectativa y después va a afectar el rendimiento. Eso es como lo que, no sé si respondo a tu pregunta, pero eso es más o menos lo que hacemos basado en la teoría que existe. Ok. Gracias, Carmen. No sé si estamos ya casi finalizando. Si tenemos algún último comentario, pregunta, sugerencia. Ahí está el correo. Voy a mostrar acá el correito de Carmen. Si alguien quisiera hacerle algunas preguntas más específicas, ahí está su correo. Sí, no hay problema, pueden escribir. Sí, tiene varias ideas ahí que a lo mejor pudiese considerar para futuros estudios, Carmen. Sí, todo es bienvenido, porque conversando se generan las ideas. Sí, por supuesto. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bien, entonces damos por finalizado queremos tomar una fotito, por favor, si pueden encender sus cámaras. Tenemos que dejar registro de esto. Así es que ya, a la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto, muchas gracias, agradecemos enormemente su tiempo de Gracias. acompañarnos, vamos a tener futuros coloquios, así es que le van a llegar las invitaciones. El MinSol aproximadamente cada 2 semanas va a hacer coloquios de investigación, así es que están todos cordialmente invitados, y a 1 hora, pero precisa, un poquito menos en Sí, este caso. qué bien. Somos súper puntuales. Muy bien. Okay. Ya. Muchas gracias, nos vemos. Hasta la Gracias a próxima. todos por Chao. darse el tiempo de venir y estar para interés en la temática. Gracias.